Shalom Ubrachot a todos y bienvenidos a este primer episodio del programa Delicias del Tanaj, en el cual nosotros vamos a enfocarnos en buscar lo que es la verdad, en buscar la emet. Lo hacemos con intenciones no de imponer nuestras enseñanzas, sino de exponer lo que estamos nosotros estudiando, y esperamos de que todos los que están mirando estas enseñanzas puedan comprender un poquito más y de que puedan tener su mente abierta y disponible para poder aprender y escudriñar las Escrituras. Así que vamos a introducirnos a este tema el día de hoy. Tenemos el tema del maser. Vamos a comenzar preguntando qué es el maser. Pienso yo que todos conocemos y sabemos lo que es el maser, lo de que se considera como diezmos en español. Y la palabra maser obviamente tiene relación con la palabra eser, que quiere decir 10. La palabra hebrea eser quiere decir 10. Y maser se considera un porcentaje, una décima parte. Es lo que se considera maser. Entonces, maser, décima parte, ¿de qué es? Se considera el maser la décima parte de todas nuestras ganancias. Esa es la definición que por lo regular se le da a la palabra maser. Se considera la décima parte de todo lo que nosotros obtenemos o ganamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona que sembraba sus tierras, cuando cosechaban, tenían que apartar el 10% de sus frutos, de los granos, del ganado también. Contaban cada año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y el 10º animal lo apartaban. Y ese se consideraba maser. Entonces, este era un proceso anual que correspondía con las cosechas en el tiempo del templo. Pero lo que tenemos que analizar es el día de hoy cómo nosotros lo tenemos que colectar, o si no lo tenemos que colectar, y de qué tenemos que colectar prácticamente. ¿De qué es lo que tenemos que nosotros colectar el día de hoy? Hacemos nosotros dinero. En la Torah también se habla un poquito de esto del dinero, de la economía. Hoy en día pues lo que movemos es más que todo dinero. Ahora, en aquel entonces, cuando una persona no podía llevar todos sus frutos al templo, todo su maser que tenía que llevar, era demasiado, lo que la persona podía hacer era vender ese producto, obtener dinero a cambio, llevar ese dinero y después comprar allá en Jerusalén las cosas que él quisiera comprar para ser consumido en el templo. Así que vamos a entrar al tema. Siguiente pregunta. ¿Quién dio maser por primera vez como está marcado en las Escrituras? Pienso que esta respuesta todos la tenemos ya. Vamos a ir a Bereshit 14, 18 al 20. Si usted ya sabe quién dio maser por primera vez, téngame paciencia y vamos a recordarlo. Y vamos a las personas que no sabían o que no saben acerca de esto, van a también aprender el día de hoy esto. La primera persona que dio maser vino Abraham, patriarca Abraham. Vamos a leer ahí en Bereshit 14, 18 al 20. Dice de la siguiente manera: Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Era el cojén del Elohim Supremo. Y lo bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham para el Elohim Supremo, poseedor de los Shamayim y de la Aretz, de los cielos y la tierra. Bendito sea el Elohim Supremo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio un maser, un diezmo de todo, pues Melquisedec era cojén. Entonces vemos aquí en el 20 de que Abraham, en aquel momento era todavía Abraham, le dio el maser a Melquisedec. Entonces, vamos a entrar a la primera pregunta: ¿quién o qué era Melquisedec? Entonces, Melquisedec, según lo que está escrito aquí en las Escrituras, Melquisedec era cojén de Elohim, y está escrito aquí también rey de Shalem, que es otro nombre para Jerusalén, rey de Jerusalén. Entonces, acerca de él se habla también en el Brit Hadashah, pero no vamos a entrar directamente a este tema de Melquisedec, sino que lo que queremos saber ahorita, que él era uno, cojén del Elohim Supremo. 2, era también
o considerado como el rey de Shalem. Entonces, ¿en aquel entonces había un templo de pie? La respuesta es no, no había un templo de pie. Aún así, Abraham dio Maser a Malquisedec. Entonces, ¿era Malquisedec levita? Y la respuesta es no. Él no era tampoco levita, sino que más bien Rab Shaul dice en Hebreos 7:9, vamos a leer Hebreos 7:9, ¿qué es lo que dice Rab Shaul? Fíjese lo que dice aquí. Entonces ya dijimos que Malquisedec no era levita, sin embargo sí era Cohen. Entonces en Hebreos 7:9 Rab Shaul nos dice, uno puede ir todavía más lejos y decir que Leví que recibe la 10ª parte, él mismo pagó una 10ª parte por medio de Abraham, porque Leví todavía no había nacido de su padre Abraham cuando Malquisedec le salió al encuentro. Entonces, ¿qué queremos decir con esto de que cualquier persona, aunque no sea levita, puede recoger Maser? No, no es lo que estamos diciendo. Entonces, aquí Malquisedec era reconocido, fíjense nada más, por Abraham como un Cohen del Elión Supremo, del Elohim Supremo. Entonces, vamos a continuar. ¿En dónde estaba dando el Maser Abraham? Entonces ya dijimos que no había templo en aquel entonces, ya dijimos que Malquisedec era Cohen del Elión Supremo y considerado rey de Shalem. Entonces en Bereshit 14:17 nos da la respuesta en dónde fue que Abraham dio el Maser. Dice, al retornar de su victoria contra Kedorlaomer y sus reyes aliados, el rey de Sedom salió a su encuentro en el valle de Shabé, que es el valle del rey. Entonces aquí está el valle de Shabé. Y después en el 18 ya nos dice que Malquisedec le salió al encuentro. Entonces, Abraham dio en el valle de Shabé. Entonces, vamos a seguir. ¿Por qué le dio Maser Abraham al Malquisedec? ¿Qué acaso fue simplemente porque él era Cohen? ¿O sería una revelación que nuestro Creador le dio a Abraham que le dijo, oh, pues dale Maser a Melquisedec? Y esta pregunta me gustaría que usted nos diera su opinión aquí en los comentarios, abajo en el video. Denos su opinión del por qué fue que Abraham le dio Maser a Malquisedec. ¿O sería porque Malquisedec bendijo a Abraham, entonces Abraham le dio Maser? En ese caso, pues diría yo de que cualquiera persona que da una bendición, todos nosotros le tenemos que dar Maser, pero pienso que no es por eso. ¿O sería que Abraham reconoció que Malquisedec era mayor que él? Porque recuerde que en Hebreos, ahí donde habla el Rab Shaul acerca de este tema, Rab Shaul nos dice de que la persona que da la bendición se considera mayor que la persona que la recibe. Entonces, pienso yo que Abraham por lo menos reconoció de que Malquisedec no era cualquier persona. Entonces, ¿sería por agradecimiento de que todo le salió bien en la guerra, que él dio Maser? Entonces me gustaría que nos diera su opinión. Recuerden, no es para discutir. Si usted da su opinión, no nos vamos a poder discutir con usted. En los comentarios simplemente queremos que nos escriba su opinión, nosotros la vamos a leer y no vamos a entrar en ninguna discusión con usted, solamente queremos saber qué piensa usted y posiblemente se tome en consideración sus comentarios para otras enseñanzas. Entonces vamos a pasar con la segunda persona que dio Maser, según como está aquí en las Escrituras, después de Abraham. Entonces Jacob fue el segundo que se escribió en la Torá de que dio Maser. Vamos a ir a Bereshit 28, 18 al 22. Y también vamos a analizar las diferencias entre Abraham y entre Jacob. Lo que hizo Abraham, por qué dio Maser a Abraham y por qué también dio Maser Jacob. Y cuáles son las diferencias en las dos situaciones. Entonces ya estudiamos aquí con Abraham acerca del templo, quién era Malquisedec, etc. Ahora vamos a ver con Jacob. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Dice en el 28 de Bereshit 18, Pasuk 18 dice, por la mañana Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había puesto en su cabecera, la erigió como monumento y vertió aceite sobre su ápice.
Llamó a aquel lugar Betel, aunque originalmente el nombre de la ciudad era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo: si Elohim ha de estar conmigo y ha de protegerme en este camino que estoy recorriendo, si ha de darme pan para comer y ropa para vestir, si he de retornar en Shalom a la casa de mi padre, y si Yahweh ha de ser mi Elohim, entonces esta piedra que he erigido como monolito será casa de Elohim. Y de todo lo que me dieses, te daré en efecto el maser, o la 10ª parte. Entonces, ¿qué estaba aquí haciendo nuestro patriarca Jacob? ¿Qué fue lo que pasó? Recuerde que, según la historia, aquí como la cuenta la Torá, Jacob salió con su padre Yitzhak después de que recibió la bendición. Que Esab después, obviamente, quedó enojado con él, y la madre de Jacob le recomendó y le dijo: no, pues ve allá a buscar mujer con Labán. Y aparte de eso, pues estaría él también huyendo de su hermano Esab, porque Esab procuraba matarlo. Entonces, en el camino se cuentan otras historias en otros libros fuera de la Torá, de que Elifaz, el hijo de Esab, fue y se le acercó a Jacob con intenciones de matarlo por órdenes de Esab, y de que él fue quien tomó todas las provisiones que tenía Jacob. Por lo tanto, Jacob quedó sin nada. Quedó sin nada, y aquí llegó a este momento. Después de que esto sucedió, estamos aquí en este momento donde Jacob no tenía nada de posesiones. Todo lo que él tenía para su camino, Elifaz se lo quedó. Ese fue el trato que hicieron. Jacob le dijo: si tú te doy todo esto que tengo y tú haces como que me mataste, si tu papá nunca va a saber. Esto sucedió, y eso es un comentario fuera de la Torá, lo vuelvo a repetir. Entonces esa es la explicación que se da de por qué Jacob estaba aquí en esta situación y no tenía absolutamente nada de provisiones. Entonces Jacob, número 1, ¿a quién entregó Maser Jacob? Abraham lo dio a Melquisedec. ¿A quién entregó Maser Jacob? Una muy buena pregunta. Entonces recuerde, Jacob le dijo a Yahweh que se lo entregaría a él. Entonces, físicamente hablando, ¿a quién se lo entregó? ¿Cómo fue que él lo dio? ¿Cómo fue que él le hizo? Entonces, del 100% que Yahweh mismo, fíjese nada más, del 100% que Yahweh mismo le iba a dar o le dio, Jacob le regresó 10%. Entonces, si nosotros lo analizamos como un negocio, ¿cree usted que es buen negocio para nosotros? Entonces, imagínese, nuestro Creador nos da $100,000 y nos está diciendo: de esos $100,000 que yo te voy a dar, regrésame el 10%, el maser, y eso va a ser lo que yo voy a obtener para atrás de parte de ti. Entonces, $100,000, ¿cuánto viene siendo el maser de $100,000? $10,000. Y usted se queda con $90,000. Imagínese qué negocio. Si una persona viene y le ofrece ese negocio, ¿usted no lo aceptaría hoy en día? Esa es la pregunta. Entonces, ese fue el trato y fue lo que él dijo a nuestro Creador. Entonces, ¿estaba el templo de pie? La respuesta es no. Tampoco estaba el templo de pie en aquel entonces. Entonces, ¿mandaba Jacob su maser a Jerusalén? Tampoco en aquel entonces. Tampoco lo podía mandar a Jerusalén. Entonces, ¿por qué Jacob decidió dar maser? Y este es un punto bien importante. Porque Abraham, en el caso de Abraham, es la pregunta que yo le hice: ¿por qué dio Abraham maser? Que quisiera que me dé su opinión, ¿verdad? Pero ¿por qué dice aquí la escritura que a Jacob dio maser? ¿Por qué? Jacob hizo una promesa. Eso fue lo que Jacob hizo, un voto. Aquí en este punto no existía de que el maser era una mitzvah, una ordenanza, un mandamiento. En este punto Jacob hizo voto. En el punto de Abraham no sabemos exactamente por qué él dio maser a Melquisedec, pero hasta ese punto no se consideraba mitzvah, sino que en este punto Jacob dijo que era un voto, hizo una promesa.
Entonces, en esta promesa, vamos a ver por qué fue que él prometió esto. En la promesa, Jacob quiere y enfatiza que se le fuese dado 3 cosas básicas que nosotros como ser humano necesitamos. 1, necesitamos comida. Ahí lo dijo Jacob, comida, ropa para vestir, vestido, y casa. 3 cosas fueron las que Jacob pidió. Ahí lo podemos leer. Dice, Jacob hizo una promesa diciendo, si Elohim ha de estar conmigo y ha de protegerme en este camino que estoy recorriendo, y si ha de darme pan para comer y ropa para vestir. Ahí está, el pan para comer, la comida, ropa para vestir, el vestido. Y si he de retornar en Shalom a la casa de mi padre, un hogar. Y si Yahweh ha de ser mi Elohim, y ya dice ahí entonces, a esta piedra será como monolito y será la casa de Elohim, y de todo lo que él me diere, entonces le regresaré el maser. Ahí está. Entonces, hoy en día, ¿cuántos dan maser? Y déjeme preguntarle esto. ¿Usted lo hace por mitzvah? ¿Por ordenanza? ¿O usted lo hace por que usted ha tenido un voto con nuestro Creador? Déjeme decirle esto, Miaj, Ajot. Si nosotros lo hacemos por obligación, nuestro Creador aún así nos va a bendecir al dar nosotros maser. Ahora, ¿no sería mejor que nosotros lo diéramos de corazón, verdad? Que prometamos, que hiciéramos ese voto con nuestro Creador. Porque este voto no fue solamente económico o monetario, o fue nada más de bendíceme y yo te voy a regresar. No, no fue eso. No fue un trato que Jacob hizo así. Porque Jacob estaba confirmando, estaba diciendo, como tú vas a ser quien me vas a bendecir, como tú vas a ser quien me vas a dar ropa, como tú vas a ser quien me vas a dar comida, como tú vas a ser quien me vas a dar una casa, entonces yo te voy a regresar el 10%. Entonces nuestro Creador, Él es el que nos bendice a nosotros, Él es nuestro proveedor, el que nos sustenta, y esto Jacob lo reconoció. Así que si nosotros reconocemos a Him, Beahayot, de que Él es quien nos sustenta, es nuestro sustento, entonces nosotros debemos reconocer y también ofrecerle a nuestro Creador y regresarle ese 10%. No por mitzvah, sino porque nosotros reconocemos que Él es quien nos da todo. Ahora, ¿cómo entregaba Jacob su maser a Yahweh? Esa es otra pregunta que yo quisiera que usted me diera su opinión. ¿Cómo entregaba Jacob su maser a Yahweh en aquel entonces si el templo no estaba de pie? Entonces, ¿cómo entregaba Jacob su maser? Esa es la pregunta. Denos también su opinión ahí en los comentarios. Quiero leer lo que usted está escribiendo. Entonces, esa es la otra pregunta. ¿Cuántos diezmos se entregaban? Vamos a ir ahora de Abraham y Jacob y vamos a pasar directamente al templo, cuando el templo estaba de pie. Entonces, ¿cuántos diezmos se entregaban mientras que el templo estaba de pie? Ya sabemos que en el tiempo de Abraham y también en el tiempo de Jacob, el templo aún no estaba de pie. Entonces, los levitas tampoco ministraban. No estaban ministrando los levitas. Ya vimos que Melquisedec no era levita, pero sí era un cojén. Pero no bajo el orden levítico. También vemos que el dar maser parecía no ser una mitzvah. En el caso de Jacob vemos que fue un voto. En el caso de Abraham, la Torah no nos especifica por qué dio maser. Ahora, para empezar es bueno aclarar que los diezmos o los maserot, les vuelvo a recordar, se daban anualmente y llevaban también un orden con respecto al año también sabático, al año Shemitah. Entonces había 1, 2, 3, 4, 5, 6 años que se daban maserot, que se daban diezmos, y el séptimo año, que era año Shemitah o año sabático, no se daban maserot, porque 1, no se trabajaba,
y pues no se cosechaba. Entonces, no se daba macer. Entonces son 6 años en el cual se daban macerot, y todos estos 6 años tenemos que ver también cuáles macerot se daban, cuáles sí, cuáles no, en cuáles años, y cuántos también total de macerot se entregaban en aquel entonces. Entonces, desde el momento que la Torah ordena ya macerot, se convierten en mitzvot dar macerot, dar diezmos. Sin embargo, hoy en día el templo no está de pie. Sin embargo, hoy en día no hay sacrificios. Sin embargo, hoy en día hay muchas cosas que por causa de que el templo no está de pie no podemos hacer. Entonces, el día de hoy aquí los voy a dejar. Y me gustaría que usted investigara, para ahorrarnos un poquito de tiempo en la siguiente enseñanza, en el siguiente episodio, que investigara qué es el año Shemitah, qué es el año Yovel. Entonces yo le voy a decir de una vez que había 4 macerot que se entregaban en aquel entonces, 4, y todos están aquí en las escrituras, descritos aquí, los vamos a estudiar todos los 4. Entonces se daba 1 terumá macer. 2, y le estoy dando los nombres que la casa de Judá usa. 2, macer rishon, o primer macer traducido. 3, macer sheini, o segundo macer. Y el 4, macer ani. Entonces son 4 macerot que se daban. Entonces, para el siguiente episodio, vamos a describir cada uno de estos macerot para poder entender cómo es que en el templo funcionaba este orden de macerot en los 6 años y lo que pasaba en el 7º año Shemitah, y obviamente también en el año Yovel, que es el año 50, también no se daba macerot. Entonces, a eso me gustaría que usted estudiara qué es el año Shemitah y qué es el año Yovel, para que usted ya pueda comprender. La siguiente enseñanza que vamos a subir, vamos a explicar poquitito acerca del año Shemitah y del año Yovel, ya que esos no son los puntos principales que queremos tocar. Pero es necesario que usted conozca y sepa lo que es esto. Entonces, aquí los voy a dejar. Recuerde, yo soy Mordejai Osegueda y estamos en la comunidad Shekinah. Toa Rabá por acompañarnos en este video de enseñanza aquí en el canal de Delicias de Tanaj. Shalom Ubrahot para todos ustedes.